Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen PAU Química de Cantabria del año 2025, convocatoria ordinaria. Bueno, primera pregunta teórica totalmente, así que no voy a dedicarle demasiado tiempo. Dice, considera los pares de compuestos siguientes: NH3 y CCl4 y KCl. Es decir, amoníaco, trifluoruro de fósforo, tetracloruro de carbono y cloruro de potasio. Razone cuál tiene un punto de ebullición mayor en cada uno de los pares. Amoníaco, mayor que el trifluoruro de fósforo por puentes de hidrógeno, enlace de hidrógeno. Cloruro de potasio, mayor que tetracloruro de carbono porque la atracción entre los iones de los compuestos iónicos mayor que la atracción entre las moléculas de los compuestos covalentes moleculares. B. Razone cuál o cuáles de los cuatro compuestos es soluble en agua y cuáles no lo son. Los polares o los iónicos son solubles en agua. Por lo tanto, amoníaco, trifluoruro de fósforo y cloruro de potasio son solubles en agua. Tetracloruro de carbono, no. Sabiendo que el cloro tiene un número atómico igual a 17, indique a qué grupo y grupo pertenece. Bueno, pues esta es la configuración electrónica. Grupo 17 porque acaba en P5 y periodo 3 por el número mayor del número cuántico principal, este 3. D. Justifique si un electrón situado en una orbital 4f puede tener los siguientes números cuánticos: 3, 2, menos 2, un medio. Falso, no. Electrón situado en una orbital 4f, n tiene que ser 4 y L tiene que ser 3. Bien, seguimos. 2. Realizar las siguientes tareas. Para la molécula de trifluoruro de fósforo, razone la geometría que presenta y justifique el tipo de hibridación para el átomo central. Trifluoruro de fósforo, esta es la configuración de Lewis. Geometría piramidal trigonal. Teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Estos cuatro pares de electrones se separan lo máximo posible adoptando una geometría electrónica tetraédrica con ángulos de 109,5 grados. Pero uno de los orbitales es no compartido y por lo tanto la geometría molecular sería esta de aquí. Pirámide trigonal. Molécula polar puesto que no se anulan los momentos dipolares de los enlaces fósforo-flúor. Hibridación sp3 como vemos aquí. Siempre estos se bailan cuando pasa de Word a PDF. Uno tira para arriba, otro tira para abajo, no sé por qué. B. Justifique cuántos pares de electrones no enlazantes presenta el fósforo. Evidentemente, 1, como vemos aquí, o como vemos aquí. C. Dada la siguiente configuración, escriba un posible conjunto de números cuánticos para su electrón diferenciador, es decir, para el último que entra. Para uno que entra aquí, por ejemplo, este. Sería n igual a 3, L igual a 1, M sub L o menos 1 o 1 o 0 y M sub S más un medio o menos un medio. Y D. Justificar brevemente cuántos electrones de valencia y cuántos electrones desapareados tendrá el elemento del apartado C en su estado fundamental. El elemento es el azufre, electrones de la capa de valencia 6, 2, 4, 6, electrones desapareados 2. Se tiene una disolución de ácido periódico, 0,1 molar. Responda a las siguientes tareas. Calcule el pH de la disolución. Bueno, este es el equilibrio de disociación del ácido periódico. Como todos los ácidos, cede un protón al agua, se transforma en el anión correspondiente y el agua se transforma en el ion hidrógeno. La constante de acidez, productos, reactivos, estos dos son iguales. La concentración de ácido periódico será igual a la concentración inicial menos lo que se haya transformado en iones periodato, o lo que es lo mismo, en iones hidrógeno. Y a partir de aquí nos queda esta ecuación. Normalmente se desprecia la concentración de iones hidrógeno con respecto a la concentración inicial de ácido. Pero en este caso, fijaros que la constante de acidez tiene un valor bastante pequeño. Bueno, bastante pequeño, ¿no? No es muy pequeño. Esto suele ser bastante más pequeño, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 6, valores así. Por lo tanto, si despreciamos esta cantidad con respecto a 0,1, el error va a ser apreciable. Yo lo he hecho de las dos formas. Lo he hecho sin despreciarlo, me sale un valor de 0,038 y lo he hecho despreciando y me da un valor de 0,048 que, como veis, están relativamente cerca. Bueno, utilizamos este valor de aquí, le hacemos el logaritmo, le cambiamos el signo y obtenemos un valor de 1,42. Recordar pH ácido entre 0 y 7. B. Determine el volumen de la disolución del anunciado necesario para preparar 250 mililitros de disolución 0,03 molar. Fijaros que nos dan molaridad y volumen. ¿Para qué? Para calcular el número de moles que necesitamos.
Y una vez que sabemos el número de moles que necesitamos, nos venimos a esta ecuación, a la disolución concentrada, y como sabemos la molaridad y sabemos el número de moles, podemos calcular el volumen de esta disolución concentrada, que es de 75 mililitros. C. A 200 mililitros de la disolución del enunciado, es decir, supongo que la concentrada, se le añaden 125 mililitros, molaridad 0,02. Pues no, es de esta última, cuya concentración es 0,02. 0,03. A ver. Estamos aquí. Molaridad 0,1. Bien, 0,1. Es de la concentrada. A 200 mililitros de la disolución del enunciado, la concentrada, se le añade 125 mililitros de hidróxido de sodio. Fijaros que nos están dando molaridad y volumen del hidróxido de sodio y molaridad y volumen de la disolución de ácido periódico. ¿Para qué? Para que calculemos el número de moles de las dos sustancias y restemos de la que hay más, la que hay menos, para ver cuál sería el pH. Pero fijaros que en esta ocasión lo que ocurre, lo que era previsible, es que el número de moles es el mismo. Es decir, se produce una neutralización total. Y por lo tanto desaparece el ácido, desaparece la base, se forma la sal correspondiente y agua. Ahora esta sal se disocia, como vemos aquí. Y ahora pueden reaccionar con agua tanto el ion sodio como el ion periodato. Pero el ion sodio no reacciona con agua, puesto que es el ácido conjugado de una base fuerte. El ácido, como que el ácido, de una base fuerte, el hidróxido de sodio. Mientras que el ion periodato sí reacciona con agua, puesto que es la base conjugada de un ácido débil. Se forma el ácido e iones hidroxilo, y la presencia de estos iones hidroxilo explica que la disolución sea básica. 4. La entalpía de formación estándar del etano, dióxido de carbono y agua son estas de aquí. Calcule la entalpía de estándar de la reacción de combustión del etano. La combustión del etano es esta. Y por lo tanto, la entalpía estándar de la reacción será igual a la entalpía de formación del CO2 multiplicada por 2, más la del agua multiplicada por 3, menos la del etano multiplicada por 1, menos la del oxígeno multiplicada por 7 medios, es decir, 3,5. Pero recordar que la entalpía de formación de los elementos naturales en su estado de agregación normal es 0. Y por lo tanto, aquí lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de menos 1559,7 kilojulios. ¿Se puede expresar en kilojulios partido a mol? Yo lo he visto de las dos formas. Soy más partidario de hacerlo así, porque fijaros que este 2, este 3, este 1, este 3,5 son coeficientes estequiométricos. ¿Y qué representa ese 2? El número de moles. Por lo tanto, estoy multiplicando moles por kilojulios partido mol. Mol y mol se van y me quedan kilojulios. Yo he visto en algunas autonomías, en algunas regiones, que indican que se puede expresar de las dos formas, en kilojulios o en kilojulios partido mol. Comprendo que la mayoría de la gente lo expresa en kilojulios partido mol. B. Calor desprendido de la combustión completa de 45 gramos de etano. Una regla de 3 sencillamente. Un mol, que son 30 gramos, produce esta cantidad de energía. 45 gramos, X energía. Es decir, una regla de 3 que la representamos de esta forma. Calor será igual a la entalpía de reacción dividido por lo que vale un mol y multiplicado por la masa. 30, 45 me da ese valor de ahí. 5. En una celda electrolítica con cloruro de cobre 2 se aplica una corriente durante 2 horas, lo que provoca que se deposite cobre metálico en el cátodo claro y se desprenda cloro en el ánodo claro. Realice las siguientes tareas. Escriba ajustadas las reacciones que se producen en el ánodo y el cátodo. En el ánodo siempre la oxidación. Yo me acuerdo de la palabreja anox. Chulísima, ¿no? Pepito anox. Ánodo, oxidación. Se oxida el cloro de número de oxidación menos 1 a 0, mientras que en el cátodo se produce la reducción de cobre 2 a cobre metálico. B. Intensidad de corriente para depositar 15,9 gramos. Utilizamos esta ecuación que todos conocéis, supongo, ecuación de Faraday de la electrolisis, y de aquí despejamos la intensidad. Lo conozco todo, sustituyo, calculo, yo tengo un valor de 6,71 amperios. Evidentemente la hora a segundo. C.
Calcule el volumen de cloro obtenido si se han depositado los gramos de cobre del apartado B. Bueno, pues a partir de los gramos depositados de cobre, calcule el número de moles de cobre. Pero fijaros que es el mismo número que hay de moles de cloro. Fijaros que aquí que por cada átomo de cloro aparece una molécula, átomo de cobre aparece una molécula de cloro. Por lo tanto, cada mol de cobre es acompañado por un mol de cloro. Y ya sabemos el número de moles, RTP, lo conozco todo, sustituyo, calculo, yo tengo un valor de 6,11 litros. Recordar, resultados razonables siempre. La intensidad no puede ser de 3.000 millones de amperios. El volumen no puede ser de un microlitro, ni de 700.000 millones de litros. ¿De acuerdo? Resultados razonables siempre. 6. El compuesto NOBr se descompone según la siguiente reacción. Esta de aquí. Fijaros que nos dicen delta H mayor que 0, es decir, reacción endotérmica que absorbe calor. En un matraz de un litro, por lo tanto, moles y concentración coinciden. Se introducen 2 moles de NOBr. Cuando se alcance el equilibrio se observa que se han formado 0,05 moles de bromo. Si2, 0 y 0. Pasa el tiempo, se llega al equilibrio. 2 menos 2x, me quedará 2x y x. Fijaros que delante de la x siempre está el coeficiente estequiométrico, pero nos están diciendo que el número de moles de bromo es 0,05. Por lo tanto, de NO habrá el doble, 0,1, y de NOBr habrá 2 menos 2 por 0,05, es decir, 1,9. Bueno, pues ya podemos saber las concentraciones de todas las sustancias, que es igual que el número de moles, puesto que el volumen es de un litro. Aquí los tenemos. B, calcular K sub C y K sub P. Recordar que K sub C es igual al producto de las concentraciones de los productos dividido por las concentraciones de los reactivos, elevadas todas las concentraciones a los correspondientes coeficientes estequiométricos. Casi nada. Bueno, lo sabemos todo, sustituimos, calculamos y obtenemos. Y K sub P está relacionado con K sub C mediante esta ecuación. Aquí lo único que es medio complicado es recordar lo que vale delta N, lo que significa. Es el aumento de moles gaseosos. Aquí tenemos 3 a la derecha, 2 a la izquierda, por lo tanto delta N vale 1. Me da este valor. C, presión total, ecuación de los gases. Y si nos piden presión total, pues ponemos moles totales. ¿Que podemos calcular también la presión de cada uno de los gases y sumar las 3? Pues evidentemente. Pero sí, yo creo que es bastante más fácil. Número de moles, 1,9 más 0,1 más 0,05. RTV, 50,09 atmósferas. Y D, justifique dos formas de favorecer la descomposición del NOBr. Quiero que se venga para la derecha el equilibrio. Fijaros que aquí hay 2 moléculas de gas y aquí hay 3. Por lo tanto, si yo disminuyo la presión, el equilibrio se desplaza hacia donde haya más moléculas de gases para aumentar la presión. Por lo tanto, primer método, disminuir la presión. ¿Cómo? Por ejemplo, aumentando el volumen. Pero también me dicen que una reacción endotérmica. Por lo tanto, si yo aumento la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia donde se absorbe calor, es decir, hacia la derecha, que es lo que queremos. Bueno, aquí lo tenemos expresado. Si queréis detener el vídeo, leerlo con detenimiento y yo paso a hacer el siguiente ejercicio. ¿Conocéis a Leño? Chulísimo, magnífico. Creo que sea, ¿cómo es? Rosendo, ¿no? ¿Era Rosendo el cantante? Creo que sí. Bueno, seguimos. Último ejercicio. Dado el siguiente compuesto, CH2, doble enlace, COH, CH3, que sería el prop 1 en 2 ol. Joder, casi nada, ¿no? Vale. Explique si puede presentar algún tipo de isomería espacial, geométrica y o óptica. Geométrica no, puesto que los carbones del doble enlace, uno está unido a 2 átomos de hidrógeno. Recordar que los 2 átomos unidos al doble enlace tienen que tener 2 grupos diferentes, cada uno 2 grupos diferentes. Óptica tampoco, porque no hay ningún carbono con 4 grupos diferentes. Por lo tanto, ese apartado, listo. B. Escribe y nombre un isómero estructural de función y otro de posición. De función, si yo quito este doble enlace y lo pongo para el oxígeno, me quedaría la propanona, que sería un isómero de función. Evidentemente, recordar que la fórmula molecular siempre tiene que ser la misma. En este caso sería C3H6O. C3H6O. Isómero de posición era el otro. De posición. Vale, pues lo que voy a poner el OH en vez del carbono 2 en el carbono
1. Ahí lo tenemos. Sería el prop 2 en 1 all. No me digáis que cuando uno nombra un compuesto orgánico no parece tonto. C. Escriba y ajuste la ecuación química para la reacción de combustión con oxígeno. La reacción de combustión de los hidrocarburos siempre dan dióxido de carbono y agua. Bueno, este no es un hidrocarburo, tiene oxígeno, pero evidentemente ese oxígeno va a estar aquí. 3 carbonos, 3 de CO2, 6 hidrógenos, 3 de agua. Compensamos los oxígenos con 4 de agua, 4 de oxígeno y aquí tendríamos 4 por 2, 8 y 1, 9. 3 por 2, 6 y 3, 9. Perfecto. ¿Cómo se denomina la siguiente reacción del compuesto con hidrógeno? Ah, vale. Me creía que era esta reacción. No, esta de aquí. Es una reacción de adición de hidrógeno al doble enlace. ¿De acuerdo? Pues listo, papeles. Aquí ya ni más nada, ¿no? Exacto. Examen de 2024. Fijaros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Todos los exámenes en un solo archivo. Por lo tanto, yo creo que es bastante más cómodo estudiar en el blog que en el canal. En el canal puede venir bien para ver alguna explicación de alguna pregunta que no se entienda, pero yo creo que si entréis en el blog, quizás sería mejor para vosotros. En este otro blog de relatos, josefernandocuenca.blogspot.com, podéis encontrar relatos que tienen la suerte de que hayan ganado algún certamen literario en los últimos años. Bueno, pues nada más, suerte y hasta otra.